Estábamos en el tema de la familia y gracias a Dios por las familias. Amén. ¿Quién le da gracias a Dios por la familia? Amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios por mi familia. Amén. Es una bendición de Dios contar con ellos, contar con mi esposa, contar con Robinson, con Jefferson, bueno, con la nuera. Amén. Y con ustedes que son mi otra familia. Amén. Porque la Biblia dice que somos la familia del Señor. Amén. Amén. Somos una familia en Dios. Amén. Vamos a tomar, hermanos, un texto de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Vamos a ver quién lo encuentra primero. ¿4 4, 7. ¿Ya está? 4, 7. Sí. Capítulo 4, verso 7. ¿Quién lo tiene? Adelante, por favor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta tarde es formando el carácter cristiano en el hogar. Amén. Formando el carácter cristiano en el hogar. Hemos hablado esta semana de diferentes, o este mes, de diferentes temas de familia, como principios y valores cristianos, el culto familiar o el altar familiar. Amén. Y hoy, entonces, formando el carácter cristiano en el hogar. Tendríamos que hablar un poquito qué es el carácter y entender que el hogar se forma por la suma de varias personas, varios miembros. Básicamente es papá, mamá e hijos. Ese es el hogar en la escala primaria o a nivel primario. A partir de allí ya se suman otros miembros de la familia que hacen parte de algunos hogares, como son los tíos, los primos, los cuñados, los abuelos, los nietos, en fin. Pero dentro del hogar básico es papá, mamá e hijos. Y el carácter de ese conjunto se forma por la sumatoria del carácter del uno más el otro, más el otro, más el otro. Y como que van teniendo un mismo carácter, se va acoplando y eso va generando el carácter de una familia. De ahí que uno encuentra familias que como tal son familias muy alegres. Puede ser que haya entre los miembros uno más alegre que todos o uno un poquito más triste que todos los demás, pero en general se encuentra el carácter de una familia y uno de esa familia son como alegres allá, todo el tiempo están sonrientes, todo el tiempo están organizando una actividad, una salida, una fiesta, qué sé yo, un montón de cosas. Como también encontramos familias que tienen un carácter así como que les gusta pelear, ¿cierto? Rencilloso. Y entonces uno ve que se han formado en peleas desde muy temprano los niños, desde que eran muy pequeños. Veía papá y mamá peleando, luego papá con los hijos, mamá con las hijas, en fin. Y se ha formado entonces una familia que le gusta como el boxeo, familia de boxeadores. Y hay allí entonces un carácter. También encontramos las familias de carácter musical, los que les gusta la música. Y uno encuentra entonces que papá es músico, que el hijo es músico, que el nieto es músico, y que todos practican cada uno algún instrumento, alguna voz, y entonces hay un carácter. Si no ve, si no entender, ¿verdad? Amén. De esa misma manera, entonces también se puede ir formando un carácter cristiano en las familias. Y yo creo que encontrar una familia que tenga un carácter cristiano, hermanos, es una gran bendición. Amén. Es poder sumar fuerzas en Dios
para grandes cosas. Amén. Ahora, ¿cómo se forma un carácter? Bueno, el carácter se forma mediante un proceso. Eso no es de un día para otro. Recordemos que en la parte individual cada persona tiene personalidad, temperamento y carácter. Si no acordamos de eso, ¿verdad? El temperamento es propio de cada persona, pudiéramos decir que es hasta genético, y se han considerado a partir de la psicología 4 grandes temperamentos, de los cuales cada persona tiene uno predominante y uno secundario, y seguramente un poquito de cada uno. Si recordamos, esos temperamentos son algo así como el melancólico, el colérico, el flemático y el sanguíneo. Entonces encontramos allí los 2 que son muy extrovertidos y otros 2 que son más bien introvertidos. 2 que son muy abiertos, 2 que son muy cerrados, uno que es muy alegre, el otro que es muy triste, uno que es explosivo, en fin, habría que entrar a recordarlos cada uno, pero eso va generando una diferencia en cada persona, su temperamento. Luego viene la personalidad, ¿cierto? El carácter, que es el conjunto de cosas que van rodeando a la persona y le van dando una forma de ser, una forma de cómo enfrentar las diferentes situaciones de acuerdo a lo que él ha vivido. El carácter, el temperamento entonces nace con él, el carácter viene con del exterior, de lo que le rodea, y la sumatoria de esas 2 cosas entonces da un carácter, ¿cierto? Va formando el carácter de la persona. Y así mismo es con las familias, y eso se va formando paso a paso. Entonces vamos a mirar algunos elementos que nos pueden ayudar. En primera instancia, los pensamientos, y de ahí el texto que leímos al principio. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos poner nuestros pensamientos en Dios. Hay un texto que dice, no recuerdo su cita, dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces lo que uno va pensando cada día, esos pensamientos van anidando de alguna manera una forma de ver las cosas. Si usted anda pensando en que Dios lo ha abandonado, usted puede terminar creyéndose eso, aunque no es verdad. No es verdad que Dios nos ha abandonado, pero uno encuentra personas que todo el tiempo están lamentando, no, todo el mundo me ha dejado solo. Y no es cierto, nadie lo ha dejado solo. Hasta Dios me abandonó, no lo ha abandonado, pero a partir de esos pensamientos, entonces viene algo, y es que se expresan. Entonces de los pensamientos vienen las palabras. Las palabras. Primero se piensa, luego se dice o se pronuncia. Y de esas palabras hay un texto en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es importante, hermanos, nosotros cuidar nuestras palabras. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Claro, lo que decimos va en consecuencia de lo que pensamos. Hay personas que dicen, uy, no, yo dije eso, pero no es lo que yo quería decir. Y es posible, es cierto que a veces, digamos, las palabras nos engañan, pero cuando eso ya empieza a ser repetitivo,
Entonces hay que mirar y es, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que tiene en el pensamiento? Porque esos pensamientos se vuelven palabras, Nadie hace algo, nadie dice algo si no lo ha pensado primero. Primero se piensa y después se dice. Ahora, después de tanto decirlo, entonces eso puede anidarse y incubarse y producir una acción. Entonces vamos a una secuencia: el pensamiento, la palabra, la acción. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las acciones? Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De ahí la importancia de que nosotros, antes de hacer las cosas, pensemos en que Dios nos está viendo, que Dios sabe lo que estamos haciendo. Y por qué no pensar y decir, bueno, Dios que me ha dado la vida, Dios que me ha dado todo, lo que hagamos, hacerlo como ofrenda para Dios, que nuestra vida sea una ofrenda para Dios. Y entonces debe haber una concordancia, por decirlo así, una relación muy estrecha entre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. En la medida que nosotros también vamos haciendo, se va volviendo una costumbre. Lo que se hace repetidamente se vuelve costumbre. Y hay buenas costumbres y hay también malas costumbres. Pero entonces, como estamos hablando acerca de formar un carácter cristiano en el hogar, ¿por qué debemos empezar? Debemos empezar por los pensamientos, por los propósitos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Bueno, para Dios hay muchas cosas por hacer. Hemos dicho más de una vez, qué bueno tener en la iglesia hermanos que toquen la alabanza, que toquen los instrumentos en la iglesia. Y eso en algunos casos se ha quedado solamente en el pensamiento. Bueno, ya hay un inicio, al menos algunos ya lo han pensado. Pero no se puede quedar allí solamente que lo pensé un día, que lo pensé una vez, sino que ese pensamiento debe empezar a anidar y empezar a maquinar, pero en el buen sentido de la palabra. Normalmente maquinar se utiliza como para lo negativo. ¿Cuál sería el término para planear, más bien? Planear cómo voy a hacer yo eso para Dios. Si yo veo una necesidad y digo, bueno, en la iglesia hace falta quien toque la organeta. En la iglesia hace falta quien salga a evangelizar. En la iglesia hace falta, y empezamos a mirar qué cosas hace falta en la iglesia. ¿Qué le falta a este mundo? La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces vamos a ponernos un ejemplo. Si alguien pensara y dijera, empezara por el pensamiento, qué bueno, yo volverme un músico, el músico de la iglesia. Entonces ya hay un pensamiento. Pero eso no puede quedarse allí. Debe establecer un propósito y establecer un plan. A partir de allí ya hay en el pensamiento algo serio, algo como con más cuerpo, con más forma, porque sí encuentro personas que se lo han pasado toda la vida diciendo, uy, yo quiero ser músico, yo quiero tocar la organeta, yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero ser un buen predicador, pero no basta con decir yo quiero ser. Claro, ya eso es un inicio y gracias a Dios que haya alguien que lo piense, pero no se puede quedar allí. Qué bueno que se haga en el pensamiento algo tan firme que empiece a procesar el pensamiento, cómo llegar a hacer eso que usted quiere ser. Qué bueno que usted pueda decirlo, decírselo a Dios, decírselo a usted mismo. ¿Y por qué no? Como estamos hablando de familia, compartirlo en familia.
hermano, hermana, papá, mamá, hijo, yo tengo este propósito, voy a ser el que toca el piano en la iglesia y lo voy a hacer bien para la gloria de Dios. Bueno, ya ahí hay una expresión. Ahora, no porque lo diga ya fue, ¿cierto? Porque algunos piensan y dicen, no, dígalo y ya es. No porque lo diga ya es, pero decirlo tiene un avance. Y decirlo de alguna manera también nos compromete con nosotros mismos, con Dios y con aquel que lo dijimos. Porque es que uno no dice las palabras para que se las lleve el viento simplemente. Entonces decirlo ya tiene una ventaja. Hasta puede encontrar una ayuda de alguien que le diga, bueno, aquí se me ocurre algo. Cuando usted lo dice se puede encontrar con las dos cosas. Se puede encontrar con quien le diga, uy, qué bien, hágale, mijo, que yo lo ayudo, yo lo apoyo, ¿cierto? O qué bien, eso es lo que hace falta. O puede encontrarse lo contrario, quien le diga, no, usted qué va a ser capaz, ¿cierto? O no, mijo, usted eso le queda grande. Entonces de ahí que ya a usted le toca evaluar qué clase de respuesta quiere usted albergar. Si puede hacerlo y quiere hacerlo, o no quiere hacerlo. Mire, ante cualquier palabra de desánimo, yo encuentro una expresión en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que si usted le pone ese propósito a Dios, pone ese propósito en manos de Dios, usted podrá lograrlo. Amén. No solo por pensarlo y decirlo, no solo por pensarlo y repetirlo. Claro que eso sirve porque va creando una fuerza en su voluntad, pero a eso hay que sumarle algo y es ponerle oración, decirle, Señor, ayúdame con ese propósito. Yo quiero hacerlo, ¿cierto? Y empiece a consultar en el internet, por allí, por allá, alguien que le pueda ayudar, que le pueda orientar y poner entonces manos a la obra y empezar a ejecutar un plan de acción. Amén. Ahora ya lo dije, yo quiero tocar la organeta, dice alguien. Primero lo pensó, luego lo dice. Ahora después de decirlo tiene que haber acciones que acompañen eso, ¿cierto? Y entonces va y practica, dice, no, ya sé cómo es do, ya sé cómo es re, do mayor, re menor, qué son los tonos, qué son los acordes, y empezar a practicar. Pero como viene el desánimo, muchas veces por la falta de paciencia, por la falta de disciplina, por los elementos de distracción, qué bueno que en familia, porque estamos hablando de la familia, haya alguien por ahí que le diga, mi hijo, ¿qué le pasó? Que lo veo quieto. No, hágale, muévase, hermano, póngale ganas. No decirle al otro, viste, yo te dije que no ibas a ser capaz. Yo le dije que eso para usted no era. No será esa una buena palabra de ánimo. Recuerde que estamos hablando de familia y cómo lograr un carácter en familia. Y en familia lo mejor que hay que hacer es apoyarnos. Lo que mejor que hay que hacer es ayudarnos. Si usted sabe que su hijo, su hermano, su hermana, su papá, alguien de la familia tiene un propósito, pues entonces ayudémosle con ese propósito que es bueno delante de Dios. En cambio de desanimarlo, no bien vamos a impulsarlo, porque uno sí oye expresiones como, no, usted qué va a ser capaz, no, eso es para gente inteligente, eso usted no lo alcanza. Y hay quienes se creen eso. Hay quienes expresiones como esas lo desalientan. Hermanos, vamos a guardar nuestras palabras para que no salga de nuestra lengua, de nuestra boca, palabras de desánimo, sino por el contrario, hermano, tú puedes en el nombre de Jesús. Hijo, tú puedes, venga, vamos, luchemos, vamos a persistir. Recuerde que el mal o la derrota es fácil. Para la derrota no hay que hacer nada. Para dejar tirado el proyecto no hay que hacer nada. Eso es lo más sencillo, lo más barato, lo más fácil del mundo. Pero como no estamos buscando derrota, sino que estamos buscando victoria, entonces de ahí que es necesario, y me hace acordar el caso de Moisés. Cuando este hombre, el pueblo salían a la guerra, Moisés levantaba las manos pero se cansaba.
era necesario que alguien le ayudara a tener las manos en alto, porque sucedía que cuando él bajaba las manos, el pueblo perdía. Pero cuando levantaba sus manos, el pueblo ganaba. Pero ¿cómo vamos a dejarle la tarea a un hombre solo, con sus manos cansadas? Y entonces, gracias a Dios que hubo alguien a un lado derecho y alguien al lado izquierdo, y le tenían las manos arriba. Moisés, tú no estás solo, vamos a ayudarte a tener las manos arriba. Y qué bueno, hermanos, que allá en familia usted puede ser ese alguien que le diga a su hermano, a su hermana, a su papá, a su hijo, a ese que necesita un momento de ayuda: venga, yo le ayudo a levantar las manos. Tú sí puedes, ¿cierto? En el nombre de Jesús vamos a hacerlo. Que usted pueda decirle: venga, muéstrame cuál es el avance que has hecho, cómo has avanzado, muéstrame cuál ha sido el logro hasta hoy, ¿cierto? Y se puede. Entonces nótese que de pensamientos pasamos a palabras, y de palabras pasamos a hechos. Vamos a descomponer un poquito más esto. Si seguimos hablando de los pensamientos, hermano, nosotros tenemos que cuidar realmente nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Claro, el pensamiento se va llenando, hermanos, de cosas que llegan a la mente, producto de lo que vemos en la calle, de lo que oímos, de lo que sucede en el día, en el trabajo, en la escuela, lo que veas en la computadora, lo que llegue ya en el celular. Y estamos invadidos hoy por una cantidad de información que va y viene a través de las redes sociales, a través del mundo que nos rodea. Hermano, yo le voy a rogar en nombre del Señor: cuide lo que le llega a su mente. Cuide sus ojos. Hay una canción por allí que dice: hacemos hoy un pacto de hombres que te quieren agradar. Y la frase dice: cuidaré mis ojos. Algunos dicen: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Algunos lo cantan: no cuidaré, sino cuida de mis manos. Y no es tanto decirle al Señor: cuida de mis manos, porque Él me cuida y Él cuida mi vida. Pero el pacto es entre Dios y yo. Él hace una parte y yo hago mi parte. Yo tengo que cuidar mis ojos. Mire, dependiendo de lo que yo vea, en eso pienso. Dependiendo de donde yo vaya, en eso pienso. Dependiendo de lo que yo quiera, en eso pienso. Y hermanos, el pensamiento, pudiéramos decir que es como la parte inicial donde se desarrollan los grandes proyectos. Cuando alguien piensa en algo y empieza a procesar el pensamiento, ese algo de lo que pensó puede llegar a ser una grande obra o puede ser un gran destrozo. Entonces cuidemos el pensamiento, y qué bueno es poder pensar cada día, cada mañana, pensar en las cosas de Dios, pensar en el bien hacer, pensar en desarrollo, pensar en la posibilidad de ser diferente. Hermanos, recuerde algo: este mundo, o el mundo entero a través de la historia, ha sido liderado por aquellos que tienen un pensamiento diferente. Y cuánto más si nuestro pensamiento está en Dios. Si ustedes, por eso la Biblia dice: todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo digno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en eso es que nosotros debemos ocupar nuestra mente, nuestro pensamiento. Hermanos, si nosotros miramos, yo no encuentro sinceramente cabida para que alguien diga: hermano, es que estoy aburrido sin nada que hacer. Imposible, hermanos, que uno tenga un día sin nada que hacer. Y sobre todo nosotros que estamos aquí en un país que no es nuestro país, donde se habla otro idioma, otros idiomas, porque ni siquiera el francés solamente, hay franceses, neerlandeses, alemán.
Y si usted quisiera avanzar más, pudiera sumar otro idioma, pudiera sumar el inglés, pudiera sumar el japonés, el árabe, qué sé yo. Solamente para usted perfeccionar un idioma de esos, ya tiene la posibilidad de ocupar una gran parte del día. Imagínese usted empezar a leer la Biblia en francés y en español e ir comparando. ¿Cuánto le saca eso? ¿Cuánto ocuparía eso de tiempo en el día? El solo hecho de usted decir, voy a leer la Biblia solamente en español, ya ahí hay una posibilidad de invertir el tiempo y de no estar ocioso, de tener la mente ocupada en lo que es bueno. Y si además del español dice, voy a compararla e ir aprendiendo, comparando con otro idioma, si usted dijera, yo voy a pensar en ese sentido y voy a leerme todos los días un capítulo, o 5 versículos, o 10 versículos, o así sea un versículo al día, en 1, 2 o 3 idiomas, el mismo texto, y poder comparar. Ahí ya hay un buen pensamiento, algo digno de alabanza, algo digno de pensar, ¿verdad? Y si alguien dice, no, yo lo que quiero es el asunto de la música, sáquele media hora cada día. ¿A dónde avanza? Con seguridad de que va a avanzar. Si usted quisiera pensar en algún área del conocimiento, de ciencia, en fin, en tecnología, empiece a estudiar cuánto avanza. Pero no hay posibilidad de que usted diga, hermano, es que no tengo nada que hacer en todo el día y por eso estoy pensando ociosamente. No, sí hay mucho que hacer. ¿Cuántas personas hay que necesitan que nosotros les llevemos la palabra de Dios? En eso es bueno pensar. Amén. Entonces, para cerrar ese primer punto, cuidemos nuestros pensamientos. ¿En qué estamos pensando? Ahora, recuerde que el pensamiento se alimenta en un gran porcentaje y en qué vemos. Yo sí les invito, hermanos, a que pensemos seriamente. ¿Qué es lo que vemos? Porque el mundo está lleno de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de no sé qué otras cosas. Y puede ser que ahí haya muchas cosas que pasan. Y no voy a decir que vamos a decir está condenado porque vio unos videos ahí de risa, etcétera. Y tampoco decir que nunca los veo, pero ¿cuánto tiempo algunas personas empiezan a dedicarle a eso? Porque esas redes sociales han venido esclavizando a muchas personas que ya no salen de allí. Todo el tiempo están conectados, todo el tiempo están poniendo mensajes, todo el tiempo están escribiendo, todo el tiempo están en las redes. Y me hace acordar una frase que está por ahí muy de moda justo en las redes. Dice el Señor hablándole a los apóstoles y dice, y ellos dejando las redes le siguieron. Parece que hoy hay que dejar un poco las redes para seguir a Dios, ¿cierto? Hay muchos que están muy enredados en las redes y eso, hermanos, va bombardeando el pensamiento de tantas cosas, porque que fuera que allí uno encontrara todo bueno, pero ahí hay de todo, cosas buenas, cosas regulares y cosas malas y otras re malas. No se deje atrapar ni de las malas, ni las re malas, ni las regulares, solamente preste atención a las buenas y a las re buenas, que también hay. Amén. En cuanto al pensamiento, hermanos, el enemigo ataca el pensamiento y le pone al hombre a pensar, a hacer lo que no es bueno. Cuando venga ese pensamiento, entonces ese carácter que estamos formando de familias cristianas, hay que combatir ese pensamiento en el nombre de Jesús. Amén. Alguien decía, hermano, es pecado pensar cosas malas. Y bueno, yo no puedo decirle hasta dónde sí o hasta dónde no. Lo que yo sí debo decirle es, si el pensamiento malo viene, desecha. Amén. ¿Cierto? Creo que es más, no tanto si pensó o no pensó, sino por qué te están llegando esos pensamientos. ¿Y cuánto tiempo los estás anidando y albergando en tu mente? ¿Cierto? Porque si viene un pensamiento por algo que vio de paso y usted empieza a pensar y empieza a maquinar, ese pensamiento puede llegar a convertirse en una acción por causa de que antes se convirtió en una palabra aún silenciosa, ¿cierto?
Entonces el pensamiento hay que controlarlo, la mente hay que controlarla, ¿cierto? Que todo lo que hagáis de palabra o de hecho lo hagamos para el Señor. ¿Amén? Pero todo arranca allá en el pensamiento. Cuidemos, hermano, nuestra mente, cuidamos nuestros pensamientos. ¿En qué estás pensando? Hermano, no hay nada más grande que estar pensando en las cosas de Dios. Y de ahí que es muy importante el tiempo de oración. Si usted mira, hermanos, la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros oramos a Dios, de alguna manera se genera un blindaje en nuestra mente para poder enfrentar la tentación o inclusive huir de aquellas cosas que nos están tentando. La Biblia dice, huye pues de las pasiones juveniles. Pero hermanos, si nosotros no oramos, si hay alguien que no ora, entonces no vamos a poder vencer. Incluso hay algunos que oran, pero el enemigo ataca en el pensamiento. Y vamos a ser honestos, cuando nos arrodillamos a orar, pasan algunos minutos antes que nos logremos concentrar, porque el diablo es experto en eso. Uno se arrodilla y empiezan a ir pensamientos de esto, de aquello, del otro, y no necesariamente cosas malas, simplemente cosas de la cotidianidad, de nuestras obligaciones. Uy, se me olvidó aquello, se me olvidó lo otro, qué bueno aquello para el auto, qué bueno aquello para la casa, el asunto del colegio. Y hay algunos que se arrodillan y se lo ponen a pensar de todo un poquito, y terminaron de orar, pero no fue de orar, sino de pensar en de todo. Entonces, ese pensamiento, hermano, nuestra mente hay que llenarla de las cosas de Dios, ¿no? Dependiendo de lo que veamos. Ahora recordemos que de los pensamientos siguen las palabras, lo que decimos. La Biblia dice, si confesares, ¿cierto? Es bueno que nosotros podamos publicar, porque cuando nosotros decimos las cosas, de alguna manera eso nos compromete. Hermano, sí, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro para Dios, vamos a hacer esto. En fin, que podamos expresarle a Dios, y sobre todo a Dios, esas cosas que queremos hacer. Ahora, estamos hablando de formar un carácter cristiano en la familia, en el hogar. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener palabras de bendición, que podamos bendecir con nuestras palabras en el hogar. Hay hogares donde los miembros entre sí no se hablan. Y uno dice, pero tan raro, no se habla con aquel ni aquella. No hay comunicación. Y eso empieza a ser no familias unidas, sino al contrario, cada quien independiente, suelto. Y lo único que los hace ser familia es que viven bajo el mismo techo, pero no hay comunicación. Y gracias a que se ha roto tanto la comunicación, precisamente a los aparaticos móviles, el celular, la tablet, el computador, y eso está dañando a muchos hogares que ya no se hablan. Ya papá no se habla con los hijos, ni hijos con los padres, ni entre hermanos. Cada uno está encerrado con su aparatico. Ya tienen callo, yo creo que las próximas generaciones van a tener estos dedos largos. Porque, y yo no sé si en virtud a la evolución por el uso o el desuso, entonces pues las personas van a nacer con la lengua cortija, yo no sé ya. Claro, porque no se utiliza, de no hablar, y los dedos largos de chatear. Señor. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros podamos usar la palabra, y sobre todo para bendecir, usar la palabra para decir aquellas cosas que corresponden a la familia, ¿cierto? Digamos lo bueno. Si hay que decir lo malo, dígalo también, eso sí, dígalo amablemente, con un propósito sano, porque hay quienes piensan que lo malo no se puede decir. No, sí se puede decir. Aquello malo que le vi a mi hermano, a mi hermana, aquello que no me gustó, aquello que no está bien, se puede decir, solo que es con qué propósito nosotros decimos las cosas.
Y yo creo que nosotros podemos tener palabra de aliento, palabra de ayuda. Como dice la Biblia también, palabra de sabiduría. Seamos sabios en lo que decimos. Mire, hay palabras que realmente, o expresiones que dañan. Y sobre todo cuando estamos hablando de familia. Hay expresiones que tiran al piso las ilusiones de algunos de los miembros de la familia. Frases como, es que este no sirve para nada, es que aquel no sirve para nada, es que es un tonto, es que es una tonta. En fin, menospreciando a la persona. Creo que vale la pena recalcar que podemos censurar de alguna manera o expresar una posición en contra de una acción, en contra de un comportamiento, en contra de una actitud, pero no lastimemos a la persona. ¿Cierto? Mi hijo, mi hija, papá, mamá, fulano, es que eso que estás haciendo no es bueno por esto, por aquello y por lo otro. Póngale cuidado a eso que no te va a llevar a ningún lado. O eso que usted hizo o dijo no me ha gustado. Pero siempre atacar las cosas, no a las personas. Porque atacar a la persona sí no sería nada bueno. Luego de allí entonces venimos a las acciones. Recuerden, los pensamientos se pueden convertir en palabras, las palabras se convierten en acciones. Si estamos procurando un carácter cristiano en la familia, lo que estamos diciendo es que queremos que nuestra familia sea de verdad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas estamos haciendo que de verdad contribuyen a la formación de un hogar cristiano? Porque a veces, hermanos, se va en pensamiento y palabra. Mucho pensar, mucho bla, 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 pero nada de acción. Claro, es importante el pensar y es importante el decir, pero no puede quedarse allí. Hay que trascender a la acción. Yo quiero hacerlo. Ah, qué bueno. Y lo llevo pensando mucho rato. Ah, muy bien. ¿Y se va a quedar pensándolo toda la vida? No, ya además de pensarlo lo estoy diciendo. Ay, se va a quedar diciéndolo toda la vida. Ya hay que pasar a la acción y empezar a establecer un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que nuestra familia sea una familia con un carácter cristiano? Entonces hay que establecer un plan. Esas cosas que hace fulanito no está bien, vamos a reconvenirlo. Yo mismo tendré que mirarme al espejo y darme cuenta que esto que estoy haciendo o aquello que estoy haciendo no contribuye a la formación de un verdadero carácter cristiano, de un verdadero cristiano. Entonces tenemos que evaluar, yo diría diariamente, qué son las cosas que estoy haciendo que a Dios no le agradan. ¿Cuáles son las cosas que pasan en mi familia, en mi hogar, que no nos dan un desarrollo espiritual como quisiéramos, como debería ser? Y entonces empezar a evaluar y mirar desde la parte individual hacia lo colectivo, cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar eso que se está haciendo y que no está bien. Porque es verdad que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, ¿cierto? Y entonces no puede quedarse solamente ni en el pensamiento ni en la palabra, sino que hay que trascender a la acción. Amén. En la medida que nosotros accionamos una vez y otra vez y otra vez, eso va generando de alguna manera una experticia o una experiencia, va afirmando aquello que se quiere hacer, que al principio era difícil, pero que por la repetición del pensamiento, de la palabra y de la acción, termina siendo algo fácil de hacer, y no solamente fácil, sino deleitoso. Si ustedes recuerdan el asunto de la oración, hablábamos que la oración tiene ¿cuántas Ds? 3. Las 3 D de la oración. Hay quienes al principio dicen, sí, hay que orar, yo lo sé, eso lo tengo en el pensamiento, lo voy a hacer, voy a orar, y voy a orar por deber, ¿cierto? Porque la Biblia dice, velad y orad, orando en todo tiempo, orar sin cesar.
Es un deber orar los unos por los otros. Entonces, por obediencia lo voy a hacer. Y viene entonces la oración con la primera D, por deber. Y a veces se nos olvida y decimos, no lo voy a olvidar, tengo que hacerlo, voy a ponerme un plan y voy a hacer ejecutar un plan de oración todos los días. Tantos minutos en la mañana, tantos en la noche, en fin, cada vez que vaya a hacer tal programa, etcétera. Y entonces hace un plan y se mete en una disciplina. Entonces la oración por la D de disciplina, ¿cierto? Y entonces, ¿qué está haciendo fulano? No, él a esta hora debe estar orando. Y uno mismo debe saber que todos los días, a tal hora estoy orando. Que me levanto y antes de empezar mis labores, saco mi tiempo de oración. Que antes de irme a la cama, antes de dormir, estoy en la oración. Eso es orar por disciplina. Claro, primero estuvo la otra, la D, orar por deber, luego por disciplina. Y cuando el tiempo ha pasado, que se ha formado una disciplina en la conducta, en un comportamiento, entonces ya esa persona ora por deleite, ¿cierto? Por deseo, porque le gusta orar y siente sabor especial en lo que está haciendo. Y eso no solamente en la oración, en todos los campos de la vida cristiana. Pudiéramos pensar en esas tres letras, en esa letra repetida 3 veces, por D, por deber, por disciplina y por deleite. Mire, por deber debemos hablar de Dios, de verdad que debemos hacerlo. Por disciplina pudiéramos establecer y decir, bueno, yo voy a hablarle de Dios a una persona por lo menos una vez por semana, y eso sería una disciplina. Nótese que vino el pensamiento, se me ocurrió, lo dije, voy a evangelizar por lo menos una vez a la semana, voy a entregar un pequeño tratado, lo voy a compartir, y finalmente termina usted siendo un evangelista y le gusta, le sabe, le apasiona, y entonces ya es un evangelista ni por deber ni por disciplina, sino por deleite, ¿cierto? Porque se ha venido formando ese carácter. Y claro, ya hay entonces una costumbre. No, es que ese hermano acostumbra semanalmente estar evangelizando. Oye, ¿te da mucho susto? Sí, me da un poquito de susto, pero me gusta. Me hace falta hacerlo. No me imagino una semana sin hablarle a alguien de Dios. Y pudiéramos hablar de cualquier área de la vida cristiana. La parte de la alabanza, la parte de la oración, del hablar de Dios, del aprenderse versículos, de trazar mensajes. Los que les gusta, por ejemplo, trabajar con los niños. Entonces, el carácter cristiano, alguien dice, no, yo voy a fortalecer mi vida en la enseñanza a los niños. Se me ocurrió una idea, ya está el pensamiento. Y viene la palabra, ya sé qué voy a hacer. Si voy a empezar a formar un cuadernillo de clases de escuela dominical o un cuadernillo de dibujos para colorear de historias bíblicas. En fin, yo recuerdo una vez que se nos ocurrió un cancionero infantil, un cuadernillo de canciones para niños. Y entonces vino al pensamiento, y una hermana que cantaba muy bonito, una muy buena voz, nos pusimos a la tarea y listo, vamos a hacerlo. Pero eso no se quedó en el pensamiento ni en la palabra. Empezamos a recaudar material. Bueno, vamos a escribir este coro y vamos a hacer aquello y vamos a grabarlo. Y se hizo el cuadernillo. Luego dijimos, pero es que ese cuadernillo solo no queda bueno. Vamos a ponerle un cassette, cuando eso no había CD. Bueno, sí había, pero no era tan asequible. Y en cassette. Y logramos sacar un cuadernillo con los coros, y como era infantil, entonces con dibujitos para colorear, y con un cassette. Y sabe que me sorprendió algo, porque eso lo hicimos nosotros hace ya como unos 20 años. En la primera congregación, en la segunda donde estuvimos, un lugar que se llama La Verde. Y al llegar aquí a Bélgica, encontré entre las cosas que dejó el misionero anterior, o el anterior, no sé, un cuadernillito de esos. Y yo, vaya, desde Colombia de hace 20 años llegó hasta por aquí, seguramente por España, porque imprimimos
varios miles de esos y se distribuyó a muchas partes. Y cómo ese proyecto empezó con un pensamiento y de ese pensamiento se expresó, pero no se quedó allí, se llevó a la acción, que tuvo trabajo, sí, y hubo que transportarse de un lugar a otro, conseguir quien tocaba el piano. Yo voy a tratar de conseguir, de pronto, ojalá me acuerde, para traérselos y mostrarles que se puede. Entonces se puede lograr grandes cosas a través de ese proceso, el pensamiento, la palabra, la acción, y en la parte individual a lo colectivo se van formando familias con carácter cristiano. Yo conozco una familia que es una familia de músicos, y no solamente músicos, sino músicos cristianos, con calidad cristiana. Gracias, hermano. Y entonces ellos se propusieron poner la alabanza, en su familia, y se han propuesto que a los hijos les enseñan, y desde muy pequeño el jovencito, el niño, ya tiene contacto con los instrumentos, y eso se volvió una dinastía musical, por decirlo así. Y conozco varias familias, unos son por ejemplo los hermanos Devia, que seguramente ustedes los han escuchado mencionar. ¿Quién no conoce en Colombia a estos hermanos? Hay otros que son de por allá de Antioquia, los hermanos Vivas, y en fin, y eso se va de padres a hijos, y los hermanos se contagian y todo eso, y funciona. Otros dicen, vamos a formar un grupo musical, y yo recuerdo un grupo que se formó, ya no fue al núcleo de una familia, pero sí en la familia de la iglesia. Un hermano de esta familia, otro de allí, dijeron, vamos a formar un grupo de música andina. Y no eran músicos entre sí, ellos no eran músicos, pero se dijeron, vamos a aprenderlo. Y uno dijo, listo, yo voy a aprender a tocar el bombo. Y el otro dijo, yo voy a tocar la quena y la zampoña. Y formaron un grupo musical que duró muchos años, hasta que ya cada uno fue tomando un rumbo diferente para una familia. Se casó el uno, se casó el otro, ya no era tan fácil, pero lograron hacer algo grande para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, que sí es posible, pero no podemos quedarnos solamente en la idea, en el proyecto. Hay que sacar adelante lo que queremos hacer en Dios. Yo voy a hacerles una pregunta. Yo me imagino, y ustedes me dicen si sí o no, que con mucha frecuencia se nos vienen pensamientos muy buenos, que decimos, uy, yo quiero hacer esto, y nos imaginamos y decimos, oiga, si hacemos esto y aquello para la iglesia, para Dios, y nos soñamos una cantidad de situaciones muy grandes para la honra y la gloria de Dios. Yo creo que sí, yo me he soñado grandes cosas. Algunas de esas he logrado, otras no las he logrado, otras todavía están ahí en el pensamiento, pero que Dios nos pone pensamientos buenos, nos pone pensamientos buenos. Que hay intenciones buenas, sí las hay. Hermano, no se quede con esas intenciones, logre ir más allá, hasta que finalmente esas palabras y esas acciones se convierten en costumbres. Ahora, ojo con las costumbres, ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, es muy... hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En realidad no es por andar, es por hablar. El refrán debería decir, en realidad, dime con quién hablas y te diré quién eres, porque no es por andar, es por hablar, ¿cierto? Y la Biblia sí lo tiene correctamente. La Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién conversa usted? ¿Con quién usted comparte su tiempo? Hermano, si usted comparte su tiempo con un incrédulo, seguramente no tiene mucho que aportar. Si usted comparte su tiempo y sus conversaciones son con alguien que está lleno de maldad, es probable que la maldad le salpique. Claro,
Tendremos que buscar al impío y hablar con él, pero para llevarle la palabra de Dios. Obviamente que tenemos que ir hasta donde está el malo, por decirlo así, y nos atravesamos todo el día en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera, con gente que no conoce de Dios. Y pues, ¿cómo vamos a comunicarles de Dios si no hablamos con ellos? Hay que hablar con ellos. Pero una cosa es hablar con ellos para llevarles la palabra, y otra cosa es hacer amistad con ellos para hablar de todo menos de Dios. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y usted debe estar alerta a eso, hermano. Cuando alguien le empiece a hablar a usted que es creyente, mire qué le va a hablar a esa persona, qué es lo que le está diciendo. Porque a veces el enemigo se mete sutilmente con cizaña para hablarle mal de la iglesia, para hablarle mal de los hermanos, para hablarle mal del evangelio y hasta para hablarle mal de Dios, para hablarle mal de la Biblia. Entonces tiene que ser cuidadoso. Porque lo que se tiene que hacer es que adopte costumbres que le agraden a Dios. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Entonces, finalmente, el tiempo ya se me está yendo. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que nuestro carácter puede ser moldeado por el Espíritu de Dios, que es el que nos da ese dominio propio. No podemos dejar que el carácter humano se sobreponga a un carácter espiritual en Dios. Hay una lucha permanente entre lo que nuestra carne quiere hacer y lo que nuestro espíritu quiere hacer. De ahí que el apóstol dijo: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aquello que yo quiero hacer, no hago. Pero aquello que no quiero hacer, sí hago. ¿Y cómo se logra superar eso? A través de fuerza en Dios, fuerza espiritual. No es ni siquiera fuerza de voluntad. Porque algunos dicen: no, es que fuerza de voluntad o la repetición de las palabras, la repetición de la repetidera. No es por la fuerza de voluntad ni por la repetidera. Es por el poder de Dios. Amén. Que se busca en la presencia de Dios. Amén. Claro, ahí sí tiene que haber una repetición de oración, repetición de acción, repetición de esfuerzos, ¿cierto? Como dice la Biblia, y estas palabras las repetirás, ¿cierto? A tus hijos, al levantarte, al acostarte, cuando vayas en el camino. Habrá que estar hablando siempre de las cosas de Dios. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, si queremos un carácter cristiano, pues el carácter se forma en el tiempo por la repetición de la instrucción. Eso es lo que nos va afirmando el conocimiento y la acción. Dice la Biblia ya en Deuteronomio 32:2: goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Alguien se acuerda cómo dice el resto? Deuteronomio 32:2: goteará como la lluvia mi enseñanza, y como destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué bueno que podamos, así como a los niños se les entrega todos los días la palabra, los padres a los hijos, nosotros que ya estamos grandes, que ya hemos crecido, qué bueno que haya ese gotear de la palabra de Dios en nuestra vida, todos los días. Que cada día podamos recibir palabra de Dios. Cuando usted se arrodilla a hablar con Dios, hable sinceramente con Dios. Y dígale: Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón, perdona la maldad que se ha metido en mi mente, si ha sido el caso, las palabras que he dicho si corresponde, la acción o la inacción, cuando aquella está en contra de la voluntad de Dios. Y Dios nos enseña cada día. Entonces es importante, hermanos, buscar ese carácter cristiano. Recuerde que el carácter no se forma por un simple pensamiento.
No se forma por un simple decir. El carácter se forma por la acción continuada de las cosas que queremos encontrar. Si usted quiere un carácter cristiano, su accionar debe ser diario. No importa que sea poquito, pero todos los días, constante y sin parar. Usted quiere ser un buen lector, todos los días léase un poquito. Nadie le está pidiendo que se lea la Biblia en un solo tirón, pero que lea todos los días. Nadie le está diciendo que se ore hoy, que ponga y ore 3 horas, pero que ore todos los días. Porque esa acción continuada de oración, de leer la Biblia, de cantar, de accionar para Dios, le va generando un carácter verdaderamente cristiano. Y el carácter suyo, más el de él, más el de ella, más el del otro, forma un carácter colectivo de familias en Dios. Vamos a estar en pie, démosle gracias al Señor. Y que Él nos ayude a formar en primera instancia nuestro carácter individual con la proyección de contagiar, de influir positivamente en los que nos rodean. Y todo esto bajo la dirección de nuestro Dios, por la gracia, por el poder de su Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a orar y después se termina con una alabanza. Bendito Dios y Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor de Dios, a mantener, oh Dios, presente este propósito de tener familias con carácter cristiano. Que tú nos ayudes, Señor, a perfilar